Hola, transforma conocimiento en resultados. Aspectos contables de los anticipos a cuenta del IR anual. El tema de hoy son los aspectos contables de los impuestos a cuenta del IR anual, aplicables en la República de Nicaragua, en base a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. El contenido del video. Tenemos 6 puntos importantes antes de tocar esta temática que es muy fundamental para el entendimiento de la aplicación de los anticipos. Como marco conceptual o marco legal, el artículo 56 de la Ley 822. La naturaleza contable, la liquidación anual, alícuotas aplicables, tanto del 3%, 2% y el 1% dependiendo del tipo de contribuyente, el registro contable mensual y casos prácticos. ¿Qué es el impuesto? Más bien, ¿qué es el anticipo a cuenta del IR anual? Es un mecanismo que obliga a los contribuyentes a adelantar mensualmente pagos del impuesto sobre la renta que se liquidará al cierre del ejercicio fiscal. ¿Cuál es la base de cálculo? Se calcula sobre las ventas totales, las ventas brutas. La finalidad, distribuir la carga tributaria durante el año, evitando un pago único elevado. Acreditamiento. Los pagos se acreditan contra el IR anual, determinando al cierre del ejercicio fiscal. El marco legal. Artículo 56, Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Estarán obligados a pagar un anticipo mensual sobre la renta bruta gravable a cuenta del IR anual sin perjuicio que el contribuyente no tuviera renta bruta gravable en el periodo fiscal. ¿Cuál es la relación entre el pago mínimo definitivo y el anticipo? El artículo 56 regula ambos anticipos con las mismas cuotas. El anticipo a cuenta del IR anual y el pago mínimo definitivo, que se conoce, o mejor en el mundo contable, en Nicaragua se le conoce como PMD, pago mínimo definitivo. Comparten alícuotas, pero responden a lógicas distintas. Número 1, el anticipo es un adelanto. En cambio, el PMD es un impuesto definitivo, que comúnmente se contabiliza a la respectiva cuenta de gasto. Alícuotas del anticipo mensual. El 3% para los grandes contribuyentes, 2% para principales contribuyentes, 1% para las demás contribuyentes. Naturaleza contable del anticipo. El anticipo a cuenta del IR anual versus el pago mínimo definitivo. El pago mínimo definitivo es un gasto. En cambio, el anticipo a cuenta del IR anual es un activo circulante o un activo corriente. El anticipo a cuenta del IR anual se reconoce en una cuenta por cobrar o también se contabiliza en una cuenta impuesto pagado por anticipado. No afecta el estado de resultados en el momento del pago. Se compensa contra el pasivo por IR determinado al cierre del ejercicio fiscal. Se excede el IR anual, genera un saldo a favor recuperable. En cambio, el pago mínimo definitivo se compara con el IR sobre resultados. Se paga el mayor de los dos. Cuando resulta mayor se reconoce como gasto por impuesto sobre la renta. No es recuperable ni se acredita en periodos posteriores. Se refleja la carga tributaria mínima aún con pérdidas contables. Registro contable mensual. A manera de ejemplo, tenemos un ingreso de un contribuyente clasificado como principal
con una renta bruta gravable de $500,000 de córdobas. Se contabiliza el pago mínimo, de donde nace esos 10,000 córdobas, nace de los $500,000 de córdobas, que son los 500,000 por el 2%, eso nos da 10,000 córdobas. Esta contabilización que ustedes están viendo en la diapositiva es una contabilización basada en base al principio flujo de caja. El otro o la otra forma de contabilización en base a devengo, como sería el anticipo contra el impuesto del pasivo, se cancela en el siguiente mes el pasivo del impuesto contra la salida de banco. Liquidación anual del impuesto sobre la renta. Tenemos 4 pasos fundamentales que siempre tenemos que seguir para una correcta liquidación del impuesto sobre la renta. En este caso, del anticipo del IR anual. La determinación del IR anual, sumar los anticipos pagados, comparar ambos montos, registrar la diferencia. Casos prácticos de cierre. Como caso número 1, el pago complementario, y como caso número 2, el saldo a favor del impuesto. El gasto, cuando hay un sobreexceso, un pago complementario, se registra el gasto por impuesto sobre la renta, se disminuye el anticipo del IR que al inicio del ejercicio o mensualmente se vino contabilizando en la cuenta de activos circulantes con una disminución, con un crédito, y la generación de un nuevo pasivo por la diferencia, que en este caso serían los 50,000 como un impuesto sobre la renta por pagar. Se cancela el pasivo en el siguiente periodo fiscal cuando se cancela efectivamente por la diferencia. En el caso número 2, el gasto por impuesto sobre la renta por 90,000, el IR por cobrar, que es un saldo a favor, por los 20,000 y el anticipo del IR por cobrar. Pago mínimo definitivo versus el anticipo a cuenta del IR anual. En síntesis, tenemos lo que es la aplicación como criterio, el pago mínimo definitivo en una columna y el anticipo a cuenta del IR anual. En la naturaleza el pago mínimo definitivo es un impuesto definitivo. El anticipo es un adelanto a cuenta del IR anual. La aplicación, cuando el IR es menor al pago mínimo definitivo. Durante el año como pagos parciales, en cambio el anticipo a cuenta del IR anual. Cuando hay pérdidas, sí genera una carga tributaria. Se basa en base a ingresos. En cambio, el anticipo a cuenta del IR anual es recuperable como saldo a favor. Periodicidad se determina al cierre del ejercicio, se paga en cuotas mensuales. Ideas claves para así terminar el video de hoy son las ideas claves para entenderle el anticipo a cuenta del IR anual y el pago mínimo definitivo. El anticipo a cuenta del IR anual se registra como un activo circulante, no como un gasto. Se calcula mensualmente sobre la renta bruta gravable, aplicando, dependiendo del tipo de contribuyente, puede ser el 3%, el 2% o el 1%. Al cierre del ejercicio se compara contra el IR anual o el pago mínimo definitivo si resulta mayor y se liquida la diferencia. Si hay un exceso de anticipo, genera un saldo a favor compensable o recuperable ante la DGI. Suscríbete para más contenido en mi canal de YouTube. Aprende sobre contabilidad, tributación, entre otros videos más, siempre y cuando se aplique al ejercicio de la profesión contable. Comenten el video cualquier dudas, inquietudes, comenten el video y así vamos a ver qué tipo de video
hacemos nuevamente para aclarar cualquier dudas. Saludos cordiales.